Unidad 1. El espacio geográfico, objeto de estudio de la geografía y construcción del ser humano a través del tiempo. Cierre de unidad. Al finalizar esta unidad, podrás explicar el espacio geográfico como una construcción social, producto de las interacciones entre los grupos humanos y el medio que influyen en las múltiples dimensiones de la vida de sociedad. Recoger y sistematizar, comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales mediante el uso de estrategias y metodologías propias de la geografía, tales como la interpretación y análisis de la cartografía, georreferenciación y uso de imágenes, estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción, entre otros. Recordaremos qué es el espacio geográfico. Llamaremos espacio geográfico, ¿cierto?, a el objeto de estudio de la geografía resultante de las múltiples relaciones entre los seres humanos y el medio. Tiene un origen histórico e iniciado mediante la intervención de los seres humanos en el medio a través de la técnica, la cual ha llevado a un sinfín de relaciones entre los fijos, elementos materiales del mundo, y los flujos, acción de los seres humanos. Los componentes del espacio, los componentes que posee el espacio geográfico, son todos aquellos elementos que lo conforman, como los elementos naturales, relieve, clima, vegetación, sociales, población, razas, organizaciones, económicos, recursos, entidades productivas, culturales, religión, idioma, costumbres, políticos, fronteras, gobiernos, etc. El espacio además posee categorías de análisis, tales como medio, territorio, región, paisaje, lugar. Recordaremos lo que es medio. Llamaremos medio a aquello que se encuentra en torno a un lugar, a una persona, a una actividad, a un grupo social. Y a partir de este concepto, la disciplina geográfica distingue dos términos: medio natural y medio geográfico. Este último enfatiza las relaciones que establecen los grupos humanos con los elementos que componen el planeta Tierra y es utilizado por algunos autores como sinónimo de medio ambiente. El territorio alude a la parte de la superficie terrestre efectivamente usada, apropiada y delimitada por un grupo social. El territorio es determinado por relaciones de poder y de límite, no siempre preciso, por lo que en su configuración influyen factores históricos, políticos y culturales. La región, llamaremos región una porción del espacio en la que se comparte una característica semejante, sea cual ésta sea. Es decir, la región es un área que se delimita para ser estudiada, y la característica que la hace semejante es definida por el estudioso. El paisaje es la categoría espacial más concreta y corresponde a la dimensión observable percibida del espacio geográfico, que es aprendida por el ser humano mediante los sentidos. Es la imagen o apariencia externa de las características particulares de un territorio en un momento determinado y que surge de las relaciones entre los grupos humanos y el medio. Y lugar corresponde al espacio reconocido, a partir de un nombre, vinculado a un sentido de identidad y pertenencia emocional y determinado por experiencias individuales o colectivas. Las categorías de análisis del espacio geográfico, por lo tanto, son medio, territorio, región, paisaje y lugar. Ahora, las relaciones entre las personas y el espacio geográfico determinan una serie de obligaciones y de derechos. La responsabilidad social y los derechos y deberes ciudadanos a continuación pasaremos a relatar. La vida en sociedad implica la convivencia entre sus miembros, y para que esto sea posible es necesario establecer ciertas normas que regulen las interacciones y las relaciones entre las personas. En todos los espacios compartidos por estas, ya sea el hogar, la escuela, el transporte público, los barrios, las vías de tránsito, etc. Por una parte, el individuo tiene ciertas responsabilidades para con la comunidad, y por otra, la comunidad debe garantizar a los individuos ciertos derechos que le permitan vivir respetando sus libertades independientemente de su religión, de su edad, de su sexo, de su grupo social. Estos derechos, que son conocidos como derechos humanos, son innatos e inherentes a las personas, es decir, se poseen por el solo hecho de ser personas. Esto implica ampliar lo entendido, digamos, por derechos, abarcando no solo una dimensión de la política formal e institucional de los ciudadanos, sino que también todos los aspectos de la vida en sociedad. En este sentido, los y las ciudadanos poseen derechos,
garantizados por la Constitución política, tales como derechos políticos, por ejemplo, sufragar, optar a cargos de elección popular, derechos civiles, por ejemplo, la integridad física, psíquica, la igualdad ante la ley, y derechos económicos, sociales, culturales, protección a la salud, educación, seguridad social, etc. Y sobre esta base de que las relaciones entre las personas y el espacio geográfico está dado en base a los derechos, ¿ya?, que otorgan al individuo, ¿cierto?, por su condición de ser humano, pero también por el hecho de que dentro del espacio se generan conflictos. Y por lo tanto, ¿cierto?, nosotros vamos a distinguir, ¿ya?, qué conflictos son propios del espacio. Cuando nosotros hablamos de conflictos, podemos hablar de agresividad, podemos hablar de conflicto propiamente tal y de violencia, ¿ya? Pero hay una diferencia entre ellos, porque cuando yo hablo, ¿cierto?, de agresividad, estoy hablando de un comportamiento que corresponde a una condición casi natural, es una forma de enfrentar una situación de riesgo. Y por lo tanto es esperable en toda persona que se enfrenta a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modelados, orientados y canalizados mediante la autorregulación y el autocontrol y autoformación. Pero el conflicto este que se puede desarrollar dentro del espacio involucra a dos o más personas que están en oposición o en desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social, ¿ya? Por lo tanto, cuando se generan problemas entre las personas y el espacio, ¿ya?, estamos hablando de conflictos. Y estos conflictos, como tales, deben ser abordados y resueltos y no ignorados. Y para ello existen mecanismos, ¿ya?, como la mediación, como la negociación y como el arbitraje. Vamos a distinguir también la violencia. La violencia es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más personas en contra de otra o de sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de la persona. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. Lo que nos va a preocupar ahora cuando nosotros relacionemos a las personas con el espacio son los conflictos que se generan en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, es importante reconocer qué técnicas de resolución existen para que estos conflictos se solucionen pacíficamente. Existe la negociación, el arbitraje y la mediación. La finalidad de la negociación es establecer diálogo y una comunicación entre los involucrados. No requiere una intervención, la resolución es entre los involucrados y el resultado es un acuerdo consensuado entre ambos. El arbitraje. La finalidad del arbitraje es la búsqueda de una solución formativa para ambas partes. La intervención puede ser de un adulto legitimado, la resolución puede ser a través de un árbitro con atribuciones y el resultado es un compromiso de los involucrados de respetar la solución planteada. Y la mediación, la finalidad es restablecer la relación entre los involucrados, la intervención es entre uno o más mediadores, la resolución es de los involucrados y el resultado es un compromiso por mejorar sus respectivos procesos formativos. De tal manera que a través de estas técnicas de resolución pacífica de conflictos lograremos solucionar algunos conflictos que se pudieran dar entre las personas y el espacio. Por ejemplo, un problema de basura, por ejemplo, un problema de relación entre los vecinos. Ahora, con relación a algunas técnicas para trabajar conflictos que se generan en el espacio, nosotros trabajamos lo que se llamó mapeo colectivo crítico, ¿ya? El mapeo colectivo crítico es una metodología de investigación-acción que persigue la problematización de las configuraciones espaciales, ¿ya?, dominadas por la lógica de producción capitalista, cuyo ejercicio se funda en el saber local y en los conocimientos geográficos que los sujetos ya tienen respecto a la configuración espacial de sus territorios. Por lo tanto, ya nosotros trabajamos este mapeo colectivo crítico como una manera de problematizar algunas situaciones que se dan en las relaciones entre los seres humanos y el espacio. Aquí hay un mapeo, por ejemplo, colectivo de la Araucanía, definida como una región forestal, pero que tiene un conflicto, ¿ya?, entre los habitantes originarios, ¿ya?, los habitantes mapuches principalmente, y las personas que actualmente viven ahí o las empresas que trabajan ahí.
A través de este mapeo uno puede comprender entonces dónde está localizada la gran problemática, ¿cierto? Cuáles son las zonas de mayor conflicto, qué tipos de conflictos son los que se desarrollan. La simbología es bastante clara respecto a eso, es una simbología convencional que se utiliza en todos los mapeos colectivos. Aquí hay un mapeo, por ejemplo, del coronavirus, a 3 meses del coronavirus, ¿cierto? Y que ya habían 1000 muertos, y uno puede apreciar, ¿cierto?, a través de eso, dónde está concentrado el contagio, principalmente a esa altura, que era el 31 de mayo del 2020. Acá hay un ejemplo de un mapeo de las fuentes laborales y los gastos en la ciudad de Concepción, hecho por alumnos, ¿ya? Donde tiene su leyenda correspondiente y donde va explicando entonces cuáles son las principales fuentes laborales, en qué trabaja la gente de Concepción, ¿ya? Y en qué gasta sus ingresos. Luego pasamos a lo que es el espacio geográfico como un espacio comunicativo. ¿Cómo yo comunico, cierto? O cómo yo percibo lo que el espacio me quiere decir. Para eso nosotros hablamos de un concepto, ¿ya? Que es la topofilia. La topofilia, en su definición más amplia, se puede decir que son todos aquellos sentimientos que siente el hombre por un lugar, por un territorio, por algo tangible a sus ojos y a su tacto. No obstante, ese sentir son diferentes en función de los factores como la intensidad, la fuerza con que se ama el lugar, la sutileza, la forma de expresar dicho lugar. Para eso trabajamos con un autor ya norteamericano, americano de origen chino, eh, que es Li Fu Tuan, ¿ya? Y este autor señalaba que la topofilia no es la sensación más fuerte que puede tener el hombre, ¿ya? Pero puntualiza que si llega a ese extremo de ser un amor intenso, se llega a ser el clímax de su sentir, es porque ese lugar, ese territorio está lleno de vivencias y vicisitudes que marcan emocionalmente al hombre y que por lo tanto tiene un simbolismo afectivo muy fuerte. Para lo cual nosotros pudimos ver a través del cine, ¿ya? Cómo el espacio, ¿cierto?, puede ser un lugar topofílico. Entonces, para lo cual nosotros vimos la película Parásito, ¿ya? Y pudimos entonces analizar a través de esta película cómo los espacios adquirían sentido para las personas, para las familias, ya que estaban en esta película, en este drama que ocurría, ¿cierto?, en Corea, donde se enfrentaban básicamente dos familias con distinta sensación por los lugares donde vivían, pero que también se descubre una tercera familia ya dentro de esto, y se analiza entonces cómo ellos se van relacionando, cómo se va estructurando la trama, ¿cierto? Y se puede ir entonces utilizando esta herramienta de la película Parásito como herramienta para llegar a un análisis, ¿cierto?, topofílico del espacio. Y aquí nosotros encontramos la guía que nosotros desarrollamos en clase, correspondiente al análisis de esa película, donde preguntábamos, por ejemplo, una ficha técnica de la película, ya, para recordar entonces que era una película premiada, que es una película extranjera premiada con un Oscar, en qué contenía la película, y analizamos la espacialidad de la obra, para lo cual se describían dos acciones o escenas donde los personajes se relacionaran con lugares o espacios determinados de la historia. Ya aquí, por ejemplo, está el lugar del subterráneo de la casa, ¿cierto?, de la familia que era más rica, donde vivía una persona, ¿cierto?, desde hacía mucho tiempo escondido ahí, eh, pero también la casa en sí de la familia rica era también un espacio que se podía describir como un lugar topofílico. Luego analizamos la verticalidad de las relaciones, describíamos cómo se relacionaron estas dos familias, la familia Kim y la familia Park, a nivel de la narrativa urbana, a nivel de los lugares donde ellos vivían, de las problemáticas de su vivienda. Por ejemplo, sobre todo de la familia Kim, ¿cierto?, que vivía en un suburbio, en una zona, ¿cierto?, en un subterráneo de una zona de los alrededores de la ciudad de Corea, ya en condiciones muy precarias, ¿ya? Y finalmente nosotros hacíamos también en este análisis de la espacialidad, eh, y considerando la topofilia como el conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre en un determinado lugar, ya, según este autor al que yo me refería anteriormente, Li Fu Tuan, describir 3 lugares que cumplen con esta condición, ya, y la relación afectiva y emotiva de sus protagonistas. Entonces, en este caso, nosotros hacíamos una descripción de cada uno de estos lugares, cuáles eran
sus condiciones, por ejemplo, el lugar donde vivía la familia pobre, la familia Kim, ¿cierto? Que si bien es cierto era un lugar con bastante precariedad, era su hogar, ya era el lugar donde ellos podían desarrollar, habían desarrollado su vida durante mucho tiempo. Y este entonces es la síntesis, ¿cierto?, correspondiente a la unidad número